Continuando con la segunda parte de la guía del lenguaje, vamos a encontrar un título que dice palabras agudas, no peliagudas. Vamos a iniciar leyendo el punto de partida en el que se resalta la importancia de escribir correctamente para que nos puedan entender y la gente no se confunda cuando nos lee. Y respondemos entonces ahí a un ladito esta pregunta. ¿Sabes qué reglas hay que tener en cuenta para escribir correctamente? Eso lo podemos hacer acá en los espacios que hay alrededor de la fotocopia. Luego, en la parte de recuerda, vamos a responder también esas tres preguntas. ¿Recuerdas que es una sílaba acentuada? ¿Qué crees que pasaría si todas las palabras tuvieran el acento en la misma sílaba? Y en el tercer punto, lo que vamos a hacer es completar este texto que nos dan aquí con las palabras clave que encontramos en la parte izquierda. Bajó, encontró, balón, etc. Luego respondemos qué tienen en común esas palabras clave que encontramos acá en la parte izquierda. Recuerden que vamos a responder en lo posible ahí al lado de cada pregunta. Luego vamos a leer la información sobre las palabras agudas. Acá nos explican qué significa que una palabra sea aguda. Entonces nos dicen que inicialmente debemos recordar que todas las palabras tienen el acento en alguna de sus sílabas. Y ya para explicarnos las palabras agudas nos dicen que son las que tienen el acento siempre en la última sílaba. Nos dicen también, una de las reglas, que las palabras agudas llevan tilde solamente o siempre y cuando que esa última sílaba en la que tiene su acento termine en ¿qué? En vocal, en la consonante N o en la consonante S. Bueno, vamos a tener muy en cuenta esa regla para poder realizar los ejercicios. Entonces lo que vamos a hacer es primero que todo leer con atención el siguiente fragmento. Una pastilla, dos pastillas. Vamos a observar que hay algunas palabras que están subrayadas. Vamos a tener muy en cuenta esas palabras. Bueno, en el segundo punto nos dicen que ese texto tiene errores en la acentuación de algunas palabras, ¿cierto? Van a nuevamente a revisar la regla que encontrábamos en la página anterior sobre las palabras agudas y vamos a realizar las correcciones que sean necesarias en ese texto. Eso lo hacemos sobre el mismo texto, bien sea con color rojo o con un lapicero o con un color visible. Y luego, en el tercer punto, debemos responder cuál de las palabras subrayadas son agudas y cuáles no lo son, ¿sí? Por eso les dije que tuvieran mucha atención en esas palabras subrayadas. Después vamos a encontrar ese otro título. Están graves las palabras sin acentos y tildes. Aquí vamos a hablar sobre las palabras graves, ¿cierto? Vamos a leer en el punto de partida esta situación y al final vamos a responder esta pregunta. ¿Para qué otra cosa creemos que nos sirve el acento en las palabras? Vamos a responder también en esta sesión de recuerda esas preguntas. ¿Recuerdas qué es una tilde y para qué sirve? ¿Qué palabras que llevan tilde pronuncias o escribes cotidianamente? Y luego en el tercer punto vamos a leer en voz alta, cada estudiante lo va a hacer en su casa, este texto. Y vamos a responder esa pregunta del punto número 4. ¿Qué diferencia el acento de las dos palabras que tienen tilde? Miremos cuáles palabras son las que llevaban tilde en ese texto. La palabra azúcar y la palabra nació. Bueno, ya aquí en esta parte nos explican qué son las palabras graves. Entonces nos hablan de que inicialmente debemos recordar que el acento es la mayor intensidad con la que se pronuncia una sílaba o la mayor fuerza
que le aplicamos a una palabra en una de sus sílabas. Y nos hablan de que las palabras graves son las que llevan el acento en la penúltima sílaba. Por ejemplo, lápiz, miren que lleva el acento aquí, ahí vemos que tiene tilde, lápiz. Bingo, miren que hacemos el acento en bin, aun cuando no tiene tilde. Y escalera, miren que lleva el acento en la sílaba le y tampoco lleva tilde. Acá nos dan la regla ortográfica sobre las palabras graves. Nos dicen que las palabras graves llevan el acento en la penúltima sílaba y que esas palabras no llevan tilde, y que esas palabras llevan tilde cuando terminan en consonante, pero que sea distinta a la consonante N o a la consonante S. Bueno, en el aplica y resuelve de esta parte, lo primero que vamos a hacer es mirar esta imagen de la página anterior, todos estos dibujitos que observamos. Y nos dicen que encontramos palabras graves como por ejemplo árbol, niña, niño, bueno, etcétera. Y aquí vemos resaltada la sílaba donde cada una de esas palabras lleva el acento. Dice también que probablemente si observamos más detenidamente vamos a encontrar otras palabras, ¿cierto? Otras palabras graves, independientemente de que tengan tilde o no. Y las vamos a escribir por aquí a un ladito. Al lado del primer punto, tenemos espacio a ambos lados del primer punto. Luego, los niños en casa van a leer en voz alta las siguientes palabras que aparecen en este cuadro. Ahí solamente hacemos lectura en voz alta de esas palabras. Si hay algún error en la pronunciación, entonces los papás o un adulto van a colaborar en la corrección de esa pronunciación. En el segundo punto del aplica y resuelve, dice que volvamos a leer la regla ortográfica de las palabras graves. Recuerden que está en la página anterior. Y vamos a mirar atentamente las terminaciones de estas palabras del cuadro. Y nos vamos a fijar muy bien qué pasa con las palabras que terminan en vocal. Y vamos a describir qué fue lo que pudimos analizar. Por ejemplo, la palabra estrella, la palabra amigo, la palabra alimento, ¿sí? Todas las que terminan en alguna vocal. Y vamos a escribir qué fue lo que de pronto comprendimos o vimos de curioso en estas palabras según la regla que hemos aprendido sobre las palabras graves. Continuamos ahora con las palabras esdrújulas, que viene a ser como la última parte del tema de la acentuación de las palabras. En el punto de partida nos hablan pues como de una situación en la que este personaje, Carolina, creía que de pronto ya no había como otra clasificación en las palabras, pensó que ya no había más aparte de las graves y de las agudas. Y haciendo una lectura encontró una palabra que le pareció muy particular, como esta que tengo acá subrayada, brújula, y pues se creó como esa cuestión de cómo se llamaban ese tipo de palabras. En esta parte nos hacen también como una pregunta para reflexionar. ¿Qué será antepenúltima, cierto? Obviamente después de uno saber cuál es la penúltima sílaba, ya pues es más fácil concluir que antepenúltima es la anterior a la penúltima sílaba. Bueno, y aquí en esta parte izquierda es importante pues que los niños la lean para recordar que las sílabas que llevan el acento son aquellas en las que se da el mayor golpe de voz o de acento, así no tengan tilde. Todas las palabras tienen el acento en alguna de sus sílabas. Bueno, ahora los niños van a observar esta fila de animalitos. Al observarla van a tratar de adivinar
a cuál animalito le corresponde cada una, digamos, de las pistas que nos muestran acá. Por ejemplo, ganó el concurso de la simpatía. Está entre dos blancos y negros. ¿Cuál será ese animalito? Si nos ponemos a analizar, podría ser este monito, ¿cierto? Porque se ve muy simpático y está en medio de dos animales, blanco y negro. Así vamos a continuar leyendo las demás pisticas, por decirlo así, para poder hacer las adivinanzas. Aquí lo importante es que los niños también se fijen en esas palabras que están subrayadas, que están resaltadas en negrita, como exámenes y Ángela. Estas palabras son palabras esdrújulas, ¿cierto? Porque llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, Ángela tiene 3 sílabas: an, ge y la. Entonces, la es la última sílaba, ge es la penúltima sílaba y an es la antepenúltima sílaba. Entonces es una palabra aguda. Lo mismo pasa con exámenes. Bueno, entonces cuando los niños adivinen el animalito, entonces aquí arribita van a colocar a cuál de esas pistas corresponde cada animal. Aquí más abajito ya nos hablan del concepto como tal de las palabras esdrújulas. Nos dicen que son las que tienen la sílaba o la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, y que todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Eso es muy importante. Pasando entonces ahora a la actividad de aplica y resuelve, los niños van a observar estos dibujos y al lado van a colocarle el nombre que les corresponde. ¿Qué van a hacer después? Van a encerrar aquellos dibujos en los que el nombre tienen la fuerza de voz o el acento en la antepenúltima sílaba. En conclusión, van a encerrar aquellos dibujos en los que sus nombres representan una palabra esdrújula. Y el segundo punto, en el segundo punto los niños lo que van a hacer es leer esta partecita de este cuento que se llama Un pelícano único, y van a fijarse en que algunas de esas palabras que están en color rojo quedaron sin tilde. Entonces hay que marcarles las tildes a todas esas palabras porque todas son esdrújulas. A todas hay que marcarle la tilde. Por ejemplo, pérdida tiene tilde en la E, entonces hay que marcársela. Y eso sería todo el taller del tema de las palabras esdrújulas.